Hemos visto en los últimos videotutoriales la composición de objetos, en la que objetos complejos se construyen a partir de objetos y tipos más simples. Vimos también que la composición se define por una relación pertenece a y la agregación se define por una relación tiene un. Pero la composición de objetos es solo uno de los dos grandes modos en los que C++ deja que construyamos clases complejas. El segundo modo es a través de las herencias, que modela una relación que se define con el término es un entre dos objetos. En la práctica, la diferencia fundamental es que en la composición de objetos se crean nuevos objetos combinando otros objetos completos más simples, mientras que la herencia se basa en ampliar las funcionalidades de unos objetos adquiriendo directamente los atributos y comportamientos de otros objetos, que luego el objeto que los recibe puede extenderlos o especializarlos. De nuevo podemos ver ejemplos de herencias en la vida real. Nosotros mismos heredamos los genes de nuestros antepasados. A nivel tecnológico, las computadoras heredan características de sus predecesoras. Por ejemplo, el procesador Intel Pentium heredó muchas de las características del procesador 486, que a su vez heredó del 386 y de otros procesadores anteriores. Incluso en el mundo de la programación, C++ hereda muchas características de C, lenguaje sobre el que está basado, y con el que mantiene un elevado nivel de retrocompatibilidad. Las herencias se organizan en una relación a modo de diagrama jerárquico que o bien progresan a lo largo del tiempo, 386, 486, Pentium, o bien categorizan las cosas de forma que van de lo general a lo específico. Animales vertebrados, mamíferos, humanos. Así que iniciamos un nuevo bloque sobre cómo funcionan las herencias en C++, que completaremos en el siguiente bloque con el modo en el que usa C++ las funciones virtuales para implementar polimorfismo. Esto nos va a permitir profundizar en los beneficios, ventajas y desventajas de las herencias. La herencia en C++ tiene lugar entre clases, entre las que se crea una relación es un, que algunos denominan de parentesco, porque la clase de la que se hereda se llama la clase padre, clase base o superclase, y la clase que recibe la herencia es llamada la clase hija, clase derivada o subclase. En este diagrama vertebrado es el padre y mamíferos y reptiles son los hijos. Mamíferos, como vemos, es a su vez hijo de vertebrados y padre de humanos y caballos. Una clase hija hereda tanto los comportamientos, las funciones miembro, como las propiedades, variables miembro del padre, aunque con posibles restricciones de acceso que veremos en próximos videotutoriales. Pero en general, esas variables y funciones de la clase padre se convierten en miembros de la clase hija o derivada. Pero debemos tener claro que las clases hijas son clases completas, así que desde luego que pueden tener sus propios miembros específicos de esas clases y otros miembros con los que mantendrán relaciones de composición, pertenece a, de agregación, tiene un, o de asociación, utiliza un, de las que iremos viendo ejemplos. Supongamos que estamos desarrollando un juego que va a contar con distintos tipos de personajes elegibles. Habrá atributos y comportamientos comunes a todos esos personajes, como tener un nombre o una edad. Puede ser una buena idea implementarlas en una clase padre que luego podrán heredar otras clases especializadas para cada tipo posible de personaje. Este sería un ejemplo de clase que representa un personaje genérico, común a todos los posibles personajes. Como la clase personaje ha sido diseñada para representar un personaje genérico, solo definimos miembros que serán comunes a cualquier tipo de personaje, independientemente de su género, raza, oficio, etc. Pero todos tienen un nombre y una edad, que es lo que representamos aquí.
dos variables miembro públicas y un constructor que permite inicializar nombre y edad al instanciar un objeto, y dos funciones getter para poder acceder a los valores de las variables. Observa que en este ejemplo hacemos todas nuestras variables y funciones públicas. Esto es puramente para mantener estos ejemplos simples de momento. Normalmente haremos las variables privadas y hablaremos sobre los controles de acceso y cómo interactúan con las herencias pronto. Supongamos ahora que queremos crear un tipo concreto de esos personajes. Por ejemplo, los Almer, los altos elfos del universo de The Elder Scrolls. Esta clase Almer necesita contener información que es específica para personajes Almer, como por ejemplo el nivel de poder mágico o el número de hechizos que puede lanzar. Esta sería la clase Almer, aunque incompleta. Pero esta clase necesita también poder hacer seguimiento de su nombre y edad. Y esa información ya la tenemos en la clase personaje. Con lo que ya sabemos cuál es la mejor opción para añadir nombre y edad de la clase personaje a nuestra clase Almer. Podríamos añadir nombre y edad directamente a la clase Almer como miembros, lo que es probablemente la peor elección, porque estamos duplicando código, ya que tendremos que hacer algo similar con todas las otras clases concretas de tipos de personajes que vayamos creando. Recuerda el principio de no te repitas. Además, cada vez que queramos hacer un cambio, en lugar de hacerlo solo en la clase personaje, tendremos que hacerlo en cada una de las otras clases. Así que mala idea. La otra alternativa es determinar el tipo de relación que mejor se adapta a nuestra clase Almer. Si quisiéramos crear una relación de composición, significa que la relación pertenece a, que los objetos se tendrían que limitar a los miembros de la clase personaje, que no es lo que ocurre, porque la clase Almer queremos que tenga otros miembros. Pero eso sí, la clase Almer hereda de la clase personaje todos sus miembros, así que forma parte de su familia. La clase Almer es un personaje. Así que la herencia es la mejor opción aquí. Veamos cómo convertir la clase Almer en una clase derivada de la clase personaje. Para hacer que Almer herede de nuestra clase personaje, la sintaxis es muy simple. Después de la declaración de la clase Almer usamos dos puntos, la palabra public y el nombre de la clase de la que queremos heredar. Esto es llamado herencia pública. Hablaremos más sobre herencia pública en posteriores videotutoriales. Ahora Almer hereda de personaje, con lo que esta clase adquiere las funciones miembro y las variables de esa clase personaje. Adicionalmente, Almer define dos miembros propios, M poder mágico y M número hechizos. Esto tiene sentido porque estas propiedades son específicas de un Almer, no de otros personajes. Así, los objetos Almer tendrán cuatro variables miembro, M poder mágico y M número hechizos de la propia clase Almer y M nombre y M edad que hereda de la clase personaje. Esto lo podemos ver en funcionamiento. En main instanciamos un objeto Almer. Ahora le asignamos un nombre accediendo directamente a la variable mNombre, lo que podemos hacer porque es pública, pero lo que nos interesa ahora, accedemos como si fuera una variable de Almer, aunque lo es de personaje. Eso es gracias a la herencia. Del mismo modo, accedemos a la función miembro de personaje getNombre y observa que no necesitamos mencionar la clase personaje ni una sola vez, porque todos esos miembros lo son también por herencia de la clase Almer. Aquí vemos otra clase que también hereda de personaje, la clase Redguard. Es un personaje, así que el uso de herencia es apropiado. La implementación es igual que con la clase Almer, así que nada nuevo. Redguard hereda las variables y las funciones de acceso de personaje, y añadimos también dos variables y una función miembro propias. Observa que la función miembro de Redguard, imprimir nombre y fuerza,
usa variables tanto de la clase a la que pertenece, redguard, como de la clase padre, personaje, mnombre. En modo gráfico sería algo como esto. Observa que Almer y redguard no tienen ninguna relación, incluso aunque ambas hereden de la clase personaje. Como decíamos antes, es posible heredar de una clase que a su vez deriva de otra clase. En el primer diagrama, la clase humanos derivaba de mamíferos, que era su clase padre. Pero esta clase a su vez era hija de la clase vertebrados. El proceso es exactamente el mismo que el que hemos visto en los ejemplos anteriores. Vamos a ampliar nuestro árbol de herencias con una nueva clase llamada jefe Almer. Un jefe Almer es un Almer, que a su vez es un personaje. Ya tenemos una clase Almer, así que podemos usarla como la clase base de la cual deriva jefe Almer. Ahora nuestro gráfico de derivación se ve así. Todos los objetos jefe Almer heredan tanto las variables y funciones de Almer como las de personaje y pueden agregar sus propios miembros, como aquí la variable miembro mguerreros y des. Esto constituye una cadena de herencias, a través de la cual podemos crear un conjunto de clases reutilizables que son muy generales en la parte superior y que se vuelven progresivamente más específicas en cada nivel de herencia. Este sistema de herencias es muy útil porque al usar las herencias nos permite no tener que estar redefiniendo la información de la clase base en cada una de las clases derivadas. Reutilizamos automáticamente las funciones y las variables miembro de unas clases a otras y luego podemos seguir agregando las funciones o variables miembro adicionales que necesitemos. Esto ahorra trabajo y facilita mucho el mantenimiento, porque si alguna vez actualizamos o modificamos la clase base, todas las clases derivadas heredarán automáticamente los cambios. En este ejemplo concreto, si alguna vez añadimos una nueva función a personaje, automáticamente estaría disponible tanto para la clase Almer como jefe Almer y también para redguard sin necesidad de más cambios. O si añadimos una nueva variable a la clase Almer, inmediatamente estaría también disponible para la clase jefe Almer. Esto nos permite construir nuevas clases de una manera fácil, intuitiva y de bajo mantenimiento.